¿Alguna vez has sentido que tus propios pensamientos te hablan, pero de una forma diferente? ¿Alguna vez has tenido esa corazonada suave pero insistente que no sabes de dónde viene, pero que parece tener el peso de lo eterno? Y si te dijera que esa voz silenciosa que escuchas dentro de ti no es solo tu imaginación, ni tu intuición, sino la mismísima voz de Dios hablándote directamente al corazón. Y si te dijera que Dios no siempre responde con truenos, ni con milagros visibles, ni con palabras audibles como en los tiempos de Moisés, sino que muchas veces te habla en lo más profundo de tu mente y de tu alma. Y si te dijera que hay una forma de reconocer su voz, de distinguirla entre todas las demás voces del mundo y de tus propios pensamientos, y que una vez que lo hagas, tu vida espiritual jamás volverá a ser la misma. Lo que vas a descubrir en 1900. Los próximos minutos puede ser la llave que desbloquee años de confusión espiritual, años de oraciones sin respuestas aparentes, años de soledad, de silencio. Porque puede que Dios ya te haya estado hablando desde hace tiempo, solo que no sabías cómo escuchar. Hay un secreto escondido en las Escrituras y en la experiencia espiritual de los profetas, de los salmistas y hasta del propio Jesús, que muy pocos conocen. Dios puede habitar en tus pensamientos y desde allí revelarte su voluntad. Hoy no estás aquí por casualidad. Tu espíritu ha sido traído hasta este video porque hay algo que el cielo quiere revelarte, algo que no puedes seguir ignorando. Este mensaje es para ti que estás cansado de esperar respuestas que no llegan, para ti que has orado con lágrimas y no ves señales, para ti que alguna vez te preguntaste si Dios aún te escucha. La respuesta es sí. Y hoy sabrás cómo y cuándo Él te habla. Prepárate. En este viaje revelador vas a entender cómo distinguir entre tus pensamientos y los susurros del Espíritu Santo. ¿Qué clase de pensamientos son usados por Dios para guiarte? Cuando tu mente está siendo atacada por el enemigo disfrazado de buena idea, ¿cómo entrenar tu discernimiento para reconocer las respuestas divinas? ¿Y cómo abrir el espacio en tu mente para que Dios pueda hablarte claramente? No dejes este video por nada del mundo, porque hacia el final vamos a descubrir una verdad que puede cambiar para siempre tu manera de orar y de escuchar a Dios. Hay una enseñanza especial, casi oculta, en la penúltima sección, que puede ser la llave de una bendición que llevas mucho tiempo esperando. Quédate hasta el final y lo sabrás. Pero antes de comenzar con este estudio profundo y revelador, te invito a dejar tu huella de fe en los comentarios escribiendo la frase «Paz en Cristo». Esa frase es más que un gesto, es una declaración. Estás diciendo, estoy listo para recibir la paz que viene de escuchar la voz de Dios. Y no te olvides de darle me gusta a este video. No lo haces por mí, sino por todos los que aún no saben que Dios está tratando de hablarles en medio del ruido de la vida. Cada like que das obliga al algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje a más personas, a más corazones necesitados. Así tú te conviertes en un instrumento de evangelización y participas activamente en llevar luz donde hay oscuridad. Felicidades por estar aquí. Este no es un canal cualquiera y tú no eres un espectador cualquiera. Eres parte de una comunidad que busca escuchar a Dios y ayudar a otros a hacerlo. Suscribirte no es solo un clic. Es como entrar en una iglesia virtual donde cada video es una predicación y cada palabra es un puente hacia el cielo. Muchas personas usan estos videos como su alimento espiritual porque no tienen cerca una congregación. Por eso, tu participación activa es tan importante.
Cuando comentas, das like y te suscribes, estás ayudando a mantener viva la llama de la fe en otros hermanos. Así que escribe en los comentarios paz en Cristo, dale me gusta y suscríbete. Y prepárate, porque vamos a entrar en uno de los misterios más preciosos y poco explorados de la vida espiritual, la forma íntima y silenciosa en la que Dios te responde, dentro de tus propios pensamientos. Ahora sí, ¿estás listo? Comencemos este viaje. El susurro en la cueva, Elías y la voz suave, Vemeno Reyes 19:11-12. Elías estaba agotado. Después de desafiar a los profetas de Baal en el monte Carmelo, después de ver fuego caer del cielo, después de orar por lluvia y ver al cielo responder, Elías, el gran profeta, se encontraba ahora huyendo, escondido, deprimido y deseando morir. ¿Te suena familiar? A veces, incluso después de nuestras más grandes victorias espirituales, la soledad, el miedo y la confusión mental nos atacan con más fuerza. Elías no fue la excepción. Se escondió en una cueva, completamente abatido, y allí tuvo un encuentro que cambiaría su percepción de Dios para siempre. Dios le dijo, «Sal y ponte de pie delante de mí en la montaña». Y mientras Elías estaba allí, pasó un gran y poderoso viento. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, una voz suave y apacible. Ahí estaba Dios. No en el estruendo, no en el milagro visible, no en la conmoción. Dios habló a Elías en una voz suave, casi silenciosa, casi imperceptible, como un pensamiento que apenas se forma en la mente. ¿Cuántas veces esperamos que Dios nos hable como en una película, con rayos y truenos? ¿Cuántas veces le exigimos señales espectaculares y respuestas audibles, mientras ignoramos esa voz suave que susurra en nuestro interior? Lo que le ocurrió a Elías sigue ocurriendo hoy. Dios, que pudo haber gritado desde el cielo, eligió hablar en el silencio del pensamiento, y ese susurro fue suficiente para levantar al profeta caído, para darle dirección, para llenarlo de propósito nuevamente. Dios no siempre responde con espectáculo. A veces responde con una idea, con una sensación, con una palabra que aparece en tu mente como si no viniera de ti. Ese pensamiento que llega cuando estás a punto de rendirte. Esa certeza extraña que sientes cuando no sabes qué hacer. Esa paz que te cubre cuando todo a tu alrededor es caos. Eso, querido oyente, puede ser la voz suave y apacible de Dios, respondiendo a tus pensamientos. Ahora presta atención. Elías no solo escuchó a Dios. Tuvo que estar dispuesto a salir de la cueva. Tuvo que ponerse en posición. Tuvo que hacer silencio. ¡Qué mensaje tan poderoso! Si quieres escuchar a Dios en tus pensamientos, tienes que salir de tu cueva interior, del ruido de tu ansiedad, de los ecos del pasado, de las mentiras que susurra el enemigo en tu mente. Tienes que estar dispuesto a escuchar en el silencio. ¿Y si lo que llamas intuición es Dios? ¿Y si eso que sentiste justo antes de tomar una decisión importante no fue suerte, sino un susurro del cielo? ¿Y si ese pensamiento que no se va de tu mente, que te llama a perdonar, a cambiar, a comenzar de nuevo, es Dios hablándote de forma directa? Muchos creyentes, por esperar el fuego y el terremoto, se pierden del susurro. Por buscar lo espectacular, ignoran lo espiritual. Pero tú no, porque hoy, en este momento, el Espíritu Santo está entrenando tus oídos internos. Estás aprendiendo a reconocer la voz de Dios en tu mente. Elías salió de esa cueva transformado. Ya no era el mismo. No necesitó milagros para creer. Le bastó una voz suave. Y tú también puedes salir de tu cueva. Hoy,
ahora, si decides creer que Dios sí responde, y a veces lo hace en silencio. En el próximo bloque descubriremos cómo un joven confundido, rodeado de voces, fue capaz de identificar con claridad la voz de Dios, aunque nunca la había escuchado antes. Samuel, aprender a reconocer la voz de Dios. 1 Samuel 3, 1, 10. Había silencio, un silencio espiritual tan profundo que el texto dice: en aquellos días escaseaba la palabra del Señor, no eran frecuentes las visiones. En ese escenario sombrío, un niño llamado Samuel dormía cerca del arca de Dios. Un niño, no un sacerdote, no un profeta, un niño, pero con el corazón sensible. De repente, una voz lo llama: Samuel. Él se levanta confundido y corre hacia Elí, su mentor. «¿Me llamaste?» Y Elí responde: «Yo no te llamé, vuelve a acostarte». Esto sucede 3 veces, 3. Samuel escucha la voz de Dios, pero no la reconoce, porque nunca había tenido una experiencia así. ¿Y no te pasa lo mismo a ti muchas veces? Dios habla, pero tú piensas que es tu mente. Dios te despierta en la madrugada con una carga en tu corazón, y tú lo atribuyes a un mal sueño. Dios pone un nombre en tus pensamientos, una palabra, una dirección, pero tú crees que es solo una ocurrencia. Porque como Samuel, no estamos acostumbrados a que Dios nos hable de forma íntima, mental, personal. Esperamos que hable con voz fuerte, pero muchas veces lo hace como un pensamiento persistente. Gracias a Elí, Samuel entendió: no soy yo, es Dios. Y aprendió una de las oraciones más poderosas y sencillas de toda la Biblia. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa oración puede cambiarlo todo para ti. ¿Qué pasaría si, en vez de correr a buscar confirmaciones humanas cada vez que algo se agita en tu espíritu, te detuvieras y dijeras: habla, Señor, que tu siervo escucha? ¿Qué pasaría si empezaras a tratar esos pensamientos profundos como potenciales mensajes divinos? Aquí hay algo muy importante. Samuel no solo escuchó. Él respondió. Eso es lo que abre el canal de comunicación con el cielo. No solo oír, sino responder, aunque no entiendas del todo. Muchos de nosotros hemos tenido pensamientos que parecían irrelevantes, pero llevaban semillas de revelación. Ese pensamiento de perdonar a alguien que te hizo daño, esa idea de cambiar de camino cuando ibas a tomar una decisión, esa urgencia inexplicable de orar por alguien en particular, esa imagen que se repite en tu mente y te inquieta espiritualmente. No todo pensamiento es tuyo, no toda idea es aleatoria. A veces es Dios llamándote por tu nombre, como lo hizo con Samuel. Y aquí está lo más impactante. Samuel se convirtió en uno de los profetas más grandes de Israel, porque aprendió a identificar la voz de Dios desde niño. Tú también puedes ser un instrumento poderoso. Tú también puedes convertirte en alguien que vive guiado por esa voz interna que viene de lo alto. Pero primero, tienes que aprender a escuchar en lo profundo del alma y a responder con obediencia, incluso cuando no entiendes del todo. ¿Estás dispuesto a decir hoy: habla, Señor, que tu siervo escucha? ¿Estás dispuesto a creer que esa inquietud en tu mente puede ser la voz de tu Padre Celestial guiándote? Si es así, prepárate, porque cuando Dios sabe que tú estás atento, Él empieza a hablar con más claridad. Y no olvides este detalle crucial del relato de Samuel. Samuel estaba durmiendo cerca del arca de Dios. Él estaba cerca de la presencia. Si quieres reconocer su voz en tu mente, tienes que acercarte más, a través de la oración, a través de la palabra, a través de la intimidad. No es magia, es relación. Y cuanto más cerca estás de su presencia, más clara se hace su voz en tu interior.
En el siguiente bloque vamos a descubrir cómo Jesús mismo nos enseñó a discernir la voz del pastor en medio de todas las otras voces que intentan gobernar nuestros pensamientos. Mis ovejas oyen mi voz, Juan 10:27. Jesús no dejó este tema al azar. Él sabía que en medio del bullicio del mundo, las voces de la duda, el miedo, el enemigo y la carne intentan tomar control de nuestros pensamientos. Por eso, nos dejó una promesa clara y reconfortante. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Notas el orden? Oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. ¡Qué verdad tan poderosa! Todo comienza con la escucha. Todo comienza con una mente abierta y un corazón atento. Jesús no dice, mis ovejas entenderán todas mis palabras. No dice, mis ovejas serán perfectas. No dice, mis ovejas nunca dudarán. No, Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Eso es lo que las hace suyas. Ese es el sello de pertenencia. Y aquí hay algo sorprendente. Las ovejas no conocen la voz del pastor el primer día. La reconocen después de pasar tiempo con él, de escucharla una y otra vez, de observar cómo las guía, cómo las cuida. Así también ocurre contigo. Al principio, puede que dudes, ¿esto fue Dios o fue mi mente? Pero con el tiempo, con intimidad, con práctica, con entrega, comienzas a reconocer esa voz que produce paz, esa que no grita pero que permanece, esa que te dirige al bien aunque cueste, esa que te hace sentir visto, amado, comprendido. ¿Te ha pasado que algo dentro de ti te empuja a tomar una decisión valiente, aunque te dé miedo? ¿O que sientes una firmeza en el corazón cuando oras y te llega un pensamiento que te trae paz, aún sin tener aún la solución? ¿Has sentido alguna vez que Dios te guía por dentro, como si alguien estuviera hablándote sin palabras? Eso es escuchar la voz del pastor, y si la reconoces es porque eres oveja suya, y hay algo más profundo aún. Jesús dice, yo las conozco. ¡Qué afirmación tan íntima! Él no dice simplemente, ellas me conocen, sino yo las conozco a ellas. Es decir, conoce tu historia, tu forma de pensar, tus heridas, tus miedos, tus patrones mentales. Y aún así te llama por tu nombre y desea guiarte por dentro. Él no se escandaliza de tu confusión. No se molesta si no le reconoces al principio. Solo quiere que seas sensible, que estés dispuesto, que lo busques. Y cuando Él nota que estás intentando oírlo, Él empieza a hablar más y más claramente. Y el tercer paso es la consecuencia natural. Ellas me siguen. Cuando oyes su voz y sabes que Él te conoce, entonces lo sigues. No porque entiendes todo, sino porque confías en aquel que te guía. Y eso es exactamente lo que Dios quiere enseñarte hoy, que sí puede hablarte en tus pensamientos, que sí puedes reconocer su voz, que sí puedes caminar en su dirección, incluso si hay niebla delante. No necesitas ser perfecto. No necesitas saber toda la Biblia. Solo necesitas ser oveja, estar dispuesto a escuchar y confiar en el pastor, porque cuando una oveja se pierde, el pastor no la regaña, la busca, la llama y la trae de vuelta, y a lo mejor esta es la manera que Él ha elegido para traerte de vuelta hoy. Una palabra en un video, un pensamiento que arde en tu mente, una suave pero insistente voz que te dice, estoy aquí, escúchame, sígueme. En el próximo bloque descubriremos cómo el apóstol Pablo nos reveló una de las llaves más poderosas para discernir qué pensamientos vienen de Dios, cuáles vienen de la carne y cuáles del enemigo. Una estrategia mental que puede blindar tu mente como una fortaleza espiritual. La mente renovada, el filtro espiritual del pensamiento. Romanos 12:2. Pablo, en una de sus cartas más poderosas,
nos lanza una declaración que es al mismo tiempo una advertencia y una promesa. No se conformen a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Qué profundidad hay en esta frase? Pablo no está hablando aquí de emociones, tampoco está hablando de acciones visibles, está hablando de pensamientos, de mente, de entendimiento, porque allí es donde ocurre la verdadera batalla espiritual. ¿Cuántas veces sentimos que Dios está en silencio, pero en realidad nuestra mente está tan llena de ruido que no logramos oírlo? ¿Cuántas veces oramos para escuchar a Dios, pero inmediatamente después nos exponemos a voces del mundo, a pensamientos negativos, a dudas, a temor, a patrones que no provienen del Espíritu? Aquí Pablo nos da una clave. Dios responde en tu mente, pero para poder escucharlo, tu mente debe estar siendo renovada. El término que Pablo usa en griego para transformar es metamorfo, el mismo del que viene metamorfosis, es decir, una transformación profunda, completa, radical. No se trata de pensar un poco más positivo, se trata de permitir que el Espíritu Santo reprograme tus patrones mentales para que puedas discernir entre tus propios pensamientos los engaños del enemigo y la voz genuina de Dios. ¿Y sabes por qué esto es tan importante? Porque el enemigo también habla, también susurra pensamientos, pero él no puede entrar en tu mente si tú no le das lugar. Por eso ataca desde afuera, enviando ideas disfrazadas de lógica, de temor, de deseo, de impulso. Pero cuando tu mente es renovada por la palabra y por el Espíritu, tú desarrollas un filtro espiritual, y ese filtro te ayuda a responder con poder. Esto no viene de Dios, esto no me edifica, esto no trae paz, esto no tiene propósito eterno. Así es como comienzas a escuchar la verdadera voz de tu Padre Celestial. Dios no envía pensamientos que condenan, que aplastan, que desesperan. Él habla con verdad, pero también con gracia, con corrección, pero también con amor. Su voz trae luz, su voz trae paz. Su voz siempre te acerca a Él. ¿Y cómo renovar tu mente? Pablo no nos deja en el aire. Él nos da herramientas prácticas. Leer la palabra con profundidad, porque cada versículo que entra es una semilla de verdad que reemplaza un pensamiento viejo. Orar meditando. No solo hablarle a Dios, sino dejar que tus pensamientos se alineen con su presencia en silencio. Evaluar tus pensamientos. Pregúntate, ¿este pensamiento me acerca o me aleja de Dios? Rechazar lo que no edifica. Si sabes que no viene de Dios, no lo pienses más, reemplázalo. Permanecer en comunidad espiritual. Porque muchas veces Dios usa la voz de otros hermanos para confirmar lo que ya está susurrando en tu mente. Querido oyente, Dios quiere tener una conversación contigo, no un monólogo. Él quiere que cada oración tuya tenga respuesta, que cada pregunta mental tenga dirección, pero para eso necesita que tú le entregues tu mente como un altar limpio donde Él pueda hablar. El mundo quiere conformarte a su forma de pensar, pero el Espíritu quiere transformarte para que tengas la mente de Cristo. Y aquí está la promesa más hermosa de este versículo. Cuando tu mente es renovada, puedes comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Es decir, ya no estarás adivinando lo que Dios quiere. Lo vas a discernir, lo vas a sentir, lo vas a saber, y todo comienza por rendir tus pensamientos, diciendo, Señor, estos pensamientos no son solo míos, quiero que sean tuyos, transfórmalos y háblame en ellos. En el próximo bloque, nos vamos a adentrar en una experiencia de Jesús en el desierto,
donde fue tentado en su mente, y cómo eso revela que incluso el Hijo de Dios tuvo que filtrar pensamientos para no ceder al engaño del enemigo. Jesús en el desierto, cuando el enemigo susurra a tu mente, Mateo 4:1-11, Jesús acababa de ser bautizado. Los cielos se abrieron. Una voz audible del cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Imagínate, qué momento, tan glorioso. El Espíritu Santo descendiendo como paloma, la aprobación pública del Padre Celestial. Todo parecía perfecto, y justo después, el desierto. El mismo Espíritu que descendió sobre él, lo lleva al desierto para ser tentado. ¿Por qué? Porque todo lo que es ungido debe ser probado. Porque todo aquel que ha oído la voz del Padre debe aprender a resistir las voces del enemigo. Y aquí, querido oyente, es donde entra el misterio más profundo. El enemigo no apareció con un ejército, no usó armas, no gritó, no invocó demonios, no sacudió la tierra. Satanás vino a Jesús con pensamientos, con ideas, con propuestas mentales, con razonamientos lógicos. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate desde lo alto. Todo esto te daré, si postrado me adoras. El ataque fue mental, fue psicológico, fue espiritual, porque el enemigo sabe que si logra influir tus pensamientos, puede influir tus decisiones. Porque si logra sembrar la duda, la confusión, el orgullo o la desesperación en tu mente, puede interrumpir tu conexión con la voz de Dios. Pero Jesús, aún débil, aún con hambre, aún en soledad, respondió con autoridad. Y cada vez que el enemigo hablaba, Jesús respondía con: «Escrito está». ¿Ves el patrón? Jesús usó la palabra como filtro para discernir qué pensamiento venía de Dios y cuál era un engaño. Él no debatió, no razonó, no se dejó llevar por emociones, fue directo a la verdad. ¡Qué enseñanza tan poderosa para ti hoy! No todo lo que suena lógico en tu mente viene de Dios, no todo pensamiento que te parece buena idea es una dirección divina. Por eso necesitas conocer la palabra, porque allí está el mapa, allí está la voz eterna que resuena por encima de cualquier susurro del enemigo. Y hay algo más. Cada tentación estaba dirigida a la identidad de Jesús. Si eres hijo de Dios, ¿no te suena familiar? ¿No es eso lo que el enemigo hace contigo también? Si de verdad fueras hijo de Dios, ¿por qué estás sufriendo? Si Dios te amara, ya te habría respondido. Si tu fe fuera real, no estarías luchando con esto. Si tuvieras propósito, ya estarías viendo resultados, mentiras disfrazadas de lógica. Y si no tienes la mente fortalecida por la verdad, es fácil caer en esa trampa mental. Pero Jesús, nuestro ejemplo supremo, no cayó, no cedió, no dudó de su identidad. Y tú tampoco debes hacerlo, porque si el enemigo está atacando tu mente, es porque teme lo que Dios está por hacer contigo. Porque si el infierno susurra con fuerza, es porque el cielo está a punto de hablar aún más fuerte. No estás solo en este desierto, no estás perdiendo la batalla mental, estás siendo entrenado, estás aprendiendo a identificar los susurros del enemigo y a responder con autoridad divina. Y al final del pasaje, la Escritura dice: «Entonces el diablo lo dejó, y vinieron ángeles y le servían». ¿Lo notas? La tormenta mental terminó. El enemigo tuvo que retirarse, y la recompensa espiritual llegó. Ese también puede ser tu final. Si perseveras, si filtras los pensamientos con la palabra, si reconoces lo que viene de Dios y lo que no. En el próximo bloque vamos a explorar cómo los salmos revelan que los pensamientos pueden ser oración y cómo David aprendió a convertir su mente en un altar donde Dios hablaba y respondía.
David y los pensamientos que se convirtieron en oración. Salmos 139, 1, 4, Salmos 19, 14, Salmos 94, 19. Imagina esto por un momento. Estás solo, en tu habitación, en silencio. El día fue difícil. Las emociones están desordenadas. Tu mente va de un lado al otro. Preocupaciones, ideas, recuerdos, temores, culpa, esperanza. Y en medio de todo eso, levantas los ojos al cielo y dices, Señor, ¿dónde estás? ¿Cómo me hablas? ¿Cómo sé que me escuchas? Y en ese instante, no oyes truenos, ni una voz audible, ni un milagro evidente, solo un pensamiento, una idea que no sabes de dónde vino, una sensación que no puedes explicar con palabras, pero que te llena de paz. Un versículo que aparece en tu mente sin haberlo leído ese día. Eso fue lo que David vivió durante toda su vida. David no era solo un guerrero, no era solo un rey. Era un hombre profundamente sensible a la voz de Dios dentro de su mente. Y por eso escribió en el Salmo 139, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos. Salmo 139, 1, 2. ¡Qué declaración tan poderosa y reconfortante! David dice que Dios no solo escucha nuestras palabras, sino que entiende nuestros pensamientos, incluso antes de que se formen completamente. Y eso lo cambia todo. ¿Y si la oración no empieza cuando hablas, sino cuando piensas? ¿Y si Dios ya está respondiendo a lo que aún no logras expresar con tu boca? ¿Y si cada pensamiento que pasa por tu mente es observado por los ojos amorosos del Padre? David sabía esto, y por eso vivía en un diálogo constante con el cielo, aunque fuera en silencio. Por eso en el Salmo 19 él clama, Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmo 19, 14. Aquí David no solo pide que Dios escuche lo que dice, sino también lo que medita, lo que piensa, lo que reflexiona en lo profundo de su alma. Él está diciendo, Señor, mis pensamientos también son oración. Lo que pienso en lo oculto, también quiero que te honre. ¡Qué revelación tan hermosa! La mente del creyente puede ser un altar donde se adora, se clama y se conversa con Dios, incluso sin decir una sola palabra. Y aquí llegamos a un verso que toca directamente el corazón de quienes luchan con pensamientos ansiosos, confusos o repetitivos. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Salmo 94, 19. David no tenía una mente perfecta. Tenía una mente llena de pensamientos, de emociones, de contradicciones. Una mente como la tuya, como la mía. Pero en medio de ese torbellino interior, Dios lo consolaba, Dios le hablaba, Dios lo visitaba. ¿Y sabes qué es lo más impactante de esto? Que Dios no espera que tu mente esté ordenada para hablarte. No te exige tener todo resuelto, ni te pide que tengas pensamientos limpios como requisito para darte dirección. Él entra en tu caos mental y empieza a traer orden, claridad, esperanza, paz. David encontró consuelo en medio de la confusión mental. Encontró dirección en medio del ruido interior. Y todo eso ocurrió porque decidió llevar sus pensamientos a la presencia de Dios, en lugar de esconderlos. ¿Y tú? ¿Qué haces con lo que piensas cuando nadie te ve? ¿Tienes el valor de convertir tus pensamientos en oración? ¿Tienes la humildad de decir, Señor, estoy pensando cosas que no entiendo, pero aquí están, háblame, respóndeme, ilumíname? Dios no se escandaliza por lo que pasa en tu mente. Él te creó. Él sabe cómo funciona tu cerebro, tus emociones, tus procesos, y más aún, quiere habitar en tu mente, quiere convertir tus pensamientos en un lugar sagrado donde Él pueda manifestarse. Quizás hoy llegaste a este video con la mente cargada, con pensamientos de duda, de derrota, de miedo.
Pero Dios quiere hacer lo mismo que hizo con David, tomar esa multitud de pensamientos y en medio de ellos consolar tu alma. Por eso, abre tu mente al Espíritu. No le escondas lo que piensas, preséntaselo y dile como David: Señor, examina mis pensamientos. Si hay en mí camino de error, guíame por el camino eterno. Salmo 139, 23, 24. Cuando haces eso, empiezas a escuchar su voz donde antes solo había confusión. Empiezas a distinguir lo que es de Dios y lo que no. Y descubres que la mente puede ser un lugar sagrado, donde el cielo toca la tierra en lo más íntimo de tu ser. En el siguiente bloque entraremos en la historia de José, el soñador, para comprender cómo Dios responde no solo con pensamientos, sino con visiones mentales que a veces parecen sueños, pero en realidad son códigos divinos sembrados en tu conciencia. José, el soñador, cuando Dios responde con imágenes en la mente. Génesis 37, 5, 11, 41, 14, 16, 41, 38, 40. Todo comenzó con un sueño. José no estaba orando, no estaba ayunando, no estaba pidiendo señales. Él simplemente durmió, y Dios habló. La Biblia dice que un día, siendo aún joven, José tuvo un sueño, y no fue cualquier tipo de sueño, fue una imagen poderosa, simbólica, profética. Él vio manojos de trigo que se inclinaban ante el suyo. Luego vio el sol, la luna y 11 estrellas rindiéndole homenaje. A simple vista parecía un sueño extraño, hasta arrogante. Pero en el mundo espiritual era un mensaje directo del cielo. Dios estaba comenzando a revelarle a José, en forma de imágenes mentales, el destino que le esperaba. ¿Y si los sueños que has tenido no son producto de tu imaginación, sino respuestas de Dios que aún no has entendido? ¿Y si lo que viste en la noche fue una semilla del propósito eterno que Él plantó en tu interior? ¿Y si Dios ya te está hablando hace tiempo, pero aún no lo has reconocido porque esperas una voz? ¿Y Él te está mostrando visiones? José no era profeta, no era sacerdote, pero tenía algo que muy pocos poseen, una mente abierta al lenguaje visual de Dios. Dios no solo habla con palabras, Dios también habla en imágenes, en símbolos, en visiones, en sueños, porque Él es el autor de toda forma de comunicación celestial. Y hay algo importante que debemos entender aquí. Dios no le explicó a José lo que significaba el sueño. Le dio la visión, pero no la interpretación. ¿Por qué? Porque algunas respuestas de Dios vienen en forma de enigma, para que seamos impulsados a buscarlo más, a depender de Él, a caminar por fe y no por vista. Después de ese sueño, José fue despreciado, vendido, acusado falsamente, encarcelado, y sin embargo, nunca dejó de creer en lo que Dios le había mostrado en su mente, porque cuando un pensamiento viene del cielo, sobrevive a cualquier tormenta. Pasaron los años. El sueño parecía una ilusión, pero entonces el faraón, el hombre más poderoso de Egipto, también soñó. Y nadie en su reino pudo interpretar esas imágenes misteriosas. Nadie, excepto un hebreo olvidado en una prisión. Y es aquí donde el don de José resplandece con todo su poder. No está en mí, respondió José, pero Dios dará una respuesta favorable al faraón. Génesis 41:16. ¡Qué humildad! ¡Qué certeza! José reconoce que el poder no está en él, sino en aquel que habla a través de los sueños. Y el faraón, al oír la interpretación que nadie más pudo dar, dice algo que confirma lo que oí. El Espíritu Santo quiere revelarte. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Génesis 41:38. ¿Lo ves? El faraón no se impactó solo por la interpretación. Se impactó porque reconoció que Dios hablaba a través de la mente de José. Y eso lo llevó a ponerlo, sobre todo, Egipto. Lo que comenzó como un sueño en la mente de un joven pastor
se convirtió en una estrategia celestial para salvar naciones. Así también contigo. Puede que tengas pensamientos que no sabes de dónde vienen, sueños que se repiten, ideas que te inquietan, visiones que no logras explicar, pero si vienen de Dios, no se irán hasta que se cumplan. Y si tú eres capaz de afinar tu discernimiento como José, Dios no solo hablará contigo, sino que hablará a través de ti para otros. Sí, querido oyente, el cielo está buscando soñadores, personas sensibles, corazones dispuestos, mentes abiertas al lenguaje de Dios, porque a veces la respuesta no llega por la boca, sino por la mente. La guía no viene en una predicación, sino en un sueño nocturno. El plan no se explica con palabras, sino con imágenes sembradas por el Espíritu. No menosprecies tus sueños, no ignores tus pensamientos persistentes, no deseches las ideas que nacen mientras oras o adoras, porque allí puede estar escondido el próximo gran paso de Dios en tu vida. En el próximo bloque vamos a conocer la historia de Nehemías, un hombre que supo diferenciar perfectamente entre un pensamiento humano y una instrucción divina. Y entenderemos cómo discernir cuando una idea en tu mente es de hecho una orden del cielo. Nehemías, cuando una idea persistente es la voz de Dios empujándote a actuar. Nehemías 1, 1, 11, 2, 12, 6, 15, 16. Nehemías no era profeta, no era predicador, ni siquiera era un líder espiritual. Era copero del rey, un funcionario, un hombre de confianza, un trabajador más, y, sin embargo, fue a través de su mente, una mente inquieta, comprometida y sensible a la causa de su pueblo, que Dios comenzó una de las misiones más poderosas de restauración en toda la Biblia. Todo comenzó con una conversación aparentemente simple. Un día, uno de sus hermanos llegó desde Jerusalén, y Nehemías le preguntó cómo estaban los judíos que habían quedado allí tras el exilio. Y la respuesta fue devastadora. El remanente está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías 1:3. No hubo visión, no hubo profecía, no hubo voz audible, solo información, solo palabras, solo una conversación. Pero esa conversación activó algo en la mente de Nehemías. La Biblia dice que al escuchar esto, Nehemías se sentó, lloró, ayunó, oró y comenzó a pensar. Sí, querido oyente, no comenzó a planear, comenzó a pensar, a reflexionar, a procesar espiritualmente lo que acababa de escuchar. Y en medio de ese proceso mental comenzó a brotar una idea que no lo dejaba en paz: reconstruir los muros. No fue una orden directa, no fue un mandato celestial grabado en piedra, fue un pensamiento recurrente, una carga mental, un fuego interno que no se apagaba. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido alguna vez que algo no te deja dormir, no porque te preocupe, sino porque te impulsa a moverte en una dirección? ¿Has tenido una idea que se repite una y otra vez y no sabes si es tuya o de Dios? Eso le pasó a Nehemías. Y por eso él dice en Nehemías 2:12, no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Qué poderosa es esta frase. Nehemías no dice, Dios me habló. No dice, Dios me mostró. Dice, Dios puso algo en mi corazón. En otras palabras, Dios respondió en forma de idea, de impulso, de dirección interior. Y aquí hay una lección vital para ti hoy. Cuando Dios quiere comenzar una obra, muchas veces planta una semilla en tu mente, una idea que se convierte en carga, una carga que se transforma en visión, y una visión que cuando se obedece se convierte en milagro. Nehemías no tenía los recursos, no tenía el título de arquitecto, no era el líder espiritual del pueblo, pero tenía una idea de Dios, y esa idea fue suficiente para que los muros
se reconstruyeran en solo 52 días, algo que parecía imposible, y no creas que fue fácil. Hubo oposición, amenazas, intimidaciones, rumores, intentos de distraerlo y de hacerlo abandonar su obra. Pero Nehemías tenía algo más fuerte que todo eso, la convicción de que ese pensamiento no era suyo, sino divino. Por eso respondió así a sus enemigos: «Estoy ocupado en una gran obra y no puedo descender». Nehemías 6:3. Él no estaba construyendo solo muros, estaba obedeciendo una idea de Dios, y eso lo blindó contra el miedo, el cansancio, la duda y la crítica. Hoy, tú también puedes estar cargando una idea divina en tu mente, algo que no te suelta. Un proyecto, un llamado, una decisión, una reconstrucción, y quizás llevas días, semanas, hasta años preguntándote: ¿será que esto es de Dios o solo es cosa mía? Este bloque viene a decirte: si esa idea te acerca a la voluntad de Dios, si edifica, si restaura, si honra al Señor y bendice a otros, entonces sí, puede ser que Dios esté hablándote. Y lo está haciendo a través de tus pensamientos. No esperes una voz, no esperes un milagro visible. A veces, todo comienza con una idea pequeña, persistente, que lleva la firma silenciosa del Espíritu Santo. En el próximo bloque, vamos a hablar de Jesús en Getsemaní y cómo incluso Él, el Hijo de Dios, batalló mentalmente en la oración más íntima de su vida, y cómo su victoria interior fue la clave para la redención del mundo. Jesús en Getsemaní, la batalla interior que también es oración. Mateo 26, 36, 46, Lucas 22, 39, 46. Era de noche. El cielo estaba cubierto, el ambiente tenso. Jesús no estaba enseñando multitudes, ni multiplicando panes, ni sanando enfermos. No estaba predicando, ni caminando sobre el agua. Estaba solo, con el alma desnuda y el corazón expuesto, en el huerto llamado Getsemaní. Y allí, en ese rincón silencioso de Jerusalén, ocurrió una de las batallas mentales y espirituales más feroces de toda la historia de la humanidad. «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Mateo 26, 38. Jesús, el Hijo Eterno, el Verbo hecho carne, confiesa su tristeza. Su alma está angustiada, no por falta de fe, sino porque estaba enfrentando el peso total del pecado, la traición, el abandono, la cruz, y sí, la separación del Padre. Y allí, arrodillado, Jesús comienza a orar, pero no con palabras pulidas, no con frases de poder. Comienza a orar desde sus pensamientos, desde sus emociones, desde su humanidad. ¿Sabías que Dios también escucha las oraciones que nacen del dolor mental? ¿Sabías que Jesús también pasó por momentos donde sus pensamientos lo hacían temblar? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Aquí vemos la oración más honesta del universo. Jesús no oculta su deseo de evitar el sufrimiento, pero también rinde sus pensamientos humanos a la voluntad divina. Aquí ocurre el milagro oculto. La voluntad de Dios se activa cuando los pensamientos del hombre se rinden. Jesús no fue a Getsemaní solo a hablar. Fue a pensar en voz alta, delante del Padre. Fue a procesar su angustia en comunión. Fue a decir: «Esta es mi voluntad, pero me someto a la tuya». Y en ese acto de entrega, la mente de Cristo se alinea con el propósito eterno. Y entonces, algo sucede, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lucas 22, 43. ¡Qué hermoso! Cuando tu mente ya no puede más, cuando tu corazón está dividido, cuando tus pensamientos te abruman y sientes que no puedes continuar, Dios envía consuelo, Dios envía refuerzo, Dios responde, pero no lo hace necesariamente con palabras.
Lo hace con presencia, con fortaleza que brota desde dentro, con paz que no viene de este mundo, con poder que te levanta aunque sigas sangrando. La Biblia dice que Jesús, en agonía, oraba más intensamente, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Ese nivel de angustia mental tiene un nombre médico: hematidrosis, una condición real donde la ansiedad extrema rompe los capilares de la piel. Sí, Jesús también tuvo crisis emocionales. Sí, Él también batalló con pensamientos difíciles, pero jamás perdió la comunión con el Padre. Esa es la clave. Jesús no salió de Getsemaní con respuestas nuevas. No oyó una voz del cielo. No recibió una confirmación visible. Salió con algo más poderoso: la convicción interior de que, aunque su mente temblara, su alma estaba anclada en el plan eterno. Y tú también puedes salir de tu propio Getsemaní. Puedes entrar con miedo, pero salir con propósito. Puedes entrar con pensamientos confusos, pero salir con una decisión clara. Puedes entrar deseando que la copa pase, pero salir dispuesto a beberla, sabiendo que Dios está contigo. Porque cuando le entregas tus pensamientos más oscuros al Padre, Él te fortalece para cumplir tu misión más luminosa. En el próximo bloque veremos cómo el apóstol Pedro también experimentó la batalla de la mente y cómo la restauración de Jesús lo ayudó a aprender a reconocer su voz, incluso después de haber fallado. Jesús en Getsemaní, la batalla interior que también es oración. Mateo 26, 36, 46, Lucas 22, 39, 46. Era de noche. El cielo estaba cubierto, el ambiente tenso. Jesús no estaba enseñando multitudes, ni multiplicando panes, ni sanando enfermos. No estaba predicando, ni caminando sobre el agua. Estaba solo, con el alma desnuda y el corazón expuesto, en el huerto llamado Getsemaní. Y allí, en ese rincón silencioso de Jerusalén, ocurrió una de las batallas mentales y espirituales más feroces de toda la historia de la humanidad. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26, 38. Jesús, el Hijo Eterno, el Verbo hecho carne, confiesa su tristeza. Su alma está angustiada, no por falta de fe, sino porque estaba enfrentando el peso total del pecado, la traición, el abandono, la cruz, y sí, la separación del Padre. Y allí, arrodillado, Jesús comienza a orar, pero no con palabras pulidas, no con frases de poder. Comienza a orar desde sus pensamientos, desde sus emociones, desde su humanidad. ¿Sabías que Dios también escucha las oraciones que nacen del dolor mental? ¿Sabías que Jesús también pasó por momentos donde sus pensamientos lo hacían temblar? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Aquí vemos la oración más honesta del universo. Jesús no oculta su deseo de evitar el sufrimiento, pero también rinde sus pensamientos humanos a la voluntad divina. Aquí ocurre el milagro oculto. La voluntad de Dios se activa cuando los pensamientos del hombre se rinden. Jesús no fue a Getsemaní solo a hablar. Fue a pensar en voz alta, delante del Padre. Fue a procesar su angustia en comunión. Fue a decir: esta es mi voluntad, pero me someto a la tuya. Y en ese acto de entrega, la mente de Cristo se alinea con el propósito eterno. Y entonces, algo sucede, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lucas 22, 43. ¡Qué hermoso! Cuando tu mente ya no puede más, cuando tu corazón está dividido, cuando tus pensamientos te abruman y sientes que no puedes continuar, Dios envía consuelo, Dios envía refuerzo, Dios responde, pero no lo hace necesariamente con palabras, lo hace con presencia.
con fortaleza que brota desde dentro, con paz que no viene de este mundo, con poder que te levanta aunque sigas sangrando. La Biblia dice que Jesús, en agonía, oraba más intensamente, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Ese nivel de angustia mental tiene un nombre médico: hematidrosis, una condición real donde la ansiedad extrema rompe los capilares de la piel. Sí, Jesús también tuvo crisis emocionales. Sí, Él también batalló con pensamientos difíciles, pero jamás perdió la comunión con el Padre. Esa es la clave. Jesús no salió de Getsemaní con respuestas nuevas. No oyó una voz del cielo. No recibió una confirmación visible. Salió con algo más poderoso: la convicción interior de que, aunque su mente temblara, su alma estaba anclada en el plan eterno. Y tú también puedes salir de tu propio Getsemaní. Puedes entrar con miedo, pero salir con propósito. Puedes entrar con pensamientos confusos, pero salir con una decisión clara. Puedes entrar deseando que la copa pase, pero salir dispuesto a beberla, sabiendo que Dios está contigo. Porque cuando le entregas tus pensamientos más oscuros al Padre, Él te fortalece para cumplir tu misión más luminosa. En el próximo bloque veremos cómo el apóstol Pedro también experimentó la batalla de la mente y cómo la restauración de Jesús lo ayudó a aprender a reconocer su voz, incluso después de haber fallado. La mujer del flujo de sangre, cuando un pensamiento de fe desata el poder de Dios. Marcos 5:25-34, Mateo 9:20-22, Lucas 8:43-48. Ella no tenía nombre, al menos no uno registrado en los evangelios. Solo sabemos su dolor: 12 años de sufrimiento físico, social y espiritual, 12 años con un flujo constante de sangre, lo que en la ley la hacía ritualmente impura, intocable, excluida. No podía entrar al templo, no podía tocar a nadie. Era una sombra viva, una mujer invisible, y lo había intentado todo. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y gastado todo lo que tenía sin obtener mejoría alguna. Antes bien le iba peor. Marcos 5:26. Qué real suena eso, ¿verdad? Gente que ha invertido todo en buscar soluciones: dinero, tiempo, lágrimas, fuerzas, y en lugar de sanar, se han deteriorado más. Pero un día Jesús pasó por allí. No se detuvo por ella. No la llamó por nombre. Él simplemente caminaba entre la multitud. Y entonces algo ocurrió en la mente de esta mujer. El texto dice claramente, porque decía dentro de sí: si tan solo toco su manto, quedaré sana. Mateo 9:21. ¿Lo notas? No lo dijo en voz alta. No lo gritó. No hizo una oración. Fue un pensamiento, una frase mental, una convicción silenciosa, una fe interna. Si tan solo toco su manto. Ese pensamiento no fue casualidad. Fue un acto de fe interior. Fue una declaración mental que activó el cielo. Porque la fe no siempre grita. A veces la fe susurra dentro del alma, y cuando es verdadera, Jesús la escucha antes de que hables. La mujer se arriesgó, se metió entre la gente, a pesar de ser impura según la ley. Extendió su mano y tocó el borde de su manto, y allí, en ese instante, lo invisible se volvió milagro. Al instante se secó la fuente de su sangre y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Marcos 5:29. Pero la historia no termina ahí. Jesús se detiene y pregunta: ¿quién me ha tocado? Los discípulos lo miran con confusión. Maestro, todos te aprietan. Pero Jesús insiste: alguien me tocó, porque poder ha salido de mí. Lucas 8:46. ¿Qué fue lo que desató ese poder? No fue una petición verbal, no fue una posición religiosa, fue un pensamiento de fe,
Fue una convicción interna tan intensa que movió al maestro sin siquiera llamarlo. La mujer, temblando, se presenta, cae a sus pies y le cuenta toda la verdad. Y entonces Jesús, con ternura divina, le dice: «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote». Marcos 5:34. Notas el detalle. Jesús no dijo: «Mi poder te sanó». Dijo: «Tu fe te ha salvado». Es decir, tu pensamiento, nacido del deseo y lleno de convicción, fue escuchado por el cielo. ¿Cuántas veces tú has pensado: si tan solo pudiera acercarme más a Dios? Si tan solo Él supiera lo que estoy pasando, si tan solo Él me escuchara. Hoy el Señor te dice: yo escucho lo que piensas, yo respondo a tu fe incluso antes de que hables. Solo extiende tu mano y tócame con tu confianza. Puede que hoy no tengas palabras, puede que ni siquiera tengas fuerza para orar, pero si dentro de ti hay un pensamiento de fe, aunque sea pequeño, eso es suficiente para tocar a Dios. Y Él responde, siempre responde. La mujer del flujo de sangre se fue no solo sana, sino en paz, y con una nueva identidad. Ya no era la impura, la excluida, la enferma. Jesús la llamó hija, porque cuando Dios responde a tus pensamientos de fe, también restaura tu identidad, tu dignidad y tu destino. En el próximo bloque descubriremos cómo Pablo, en medio del naufragio, recibió pensamientos de paz que no eran suyos, sino revelaciones del Espíritu Santo en medio de la tormenta, y cómo esos pensamientos dirigidos salvaron no solo su vida, sino la de todos los que estaban con él. Pablo en el naufragio. Cuando un pensamiento divino te guía en medio del caos, Hechos 27, 13, 44, la escena no podía ser más desesperante. Un barco sacudido por los vientos, los marineros sin control, el cielo cubierto durante días, sin sol, sin estrellas, sin orientación. Un total de 276 personas a bordo, sin esperanza. Incluso los hombres más fuertes se habían rendido. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hechos 27:20. ¿Te ha pasado? ¿Has estado alguna vez en una tormenta que parecía no tener fin? Una temporada de la vida donde todo lo que te sostenía empezó a romperse, donde ni el cielo ni la tierra te daban señal, y tu mente comenzó a llenarse de miedo, desesperación y pensamientos oscuros. Pablo estaba allí, pero algo ocurrió. Mientras todos temblaban, él recibió un pensamiento, una instrucción, un mensaje dentro de sí. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Hechos 27:22. Esperen, buen ánimo en medio del naufragio. ¿En qué mente cabe eso? En una mente que ha sido ocupada por la paz del Espíritu Santo. Lo que Pablo recibió no fue una señal exterior, sino una palabra interior. Y esa palabra cambió el curso de toda la tripulación. Esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Hechos 27, 23, 24. Sí, Dios envió un mensajero, pero la experiencia no fue pública, no fue visible para todos, fue íntima, mental, espiritual. Y a través de esa revelación interior, Pablo recibió instrucciones específicas, que nadie iba a morir, que debían quedarse en el barco, que aunque el barco se perdiera, las vidas serían preservadas. ¡Qué glorioso! Dios puede hablarte con precisión en medio del caos, no a través del viento, ni del trueno, ni del mar, sino dentro de ti, en tu mente, en tu espíritu. ¿Y sabes cuál fue el resultado de ese pensamiento obedecido? Ninguno murió. Todos llegaron a salvo. Porque cuando permites que una palabra de paz inunde tu mente en medio de la tormenta, esa palabra no solo te sostiene a ti, sostiene a todos los que están contigo. Aquí hay una verdad clave.
Tu paz mental puede ser la salvación de los que te rodean. Tu conexión con Dios puede ser el ancla del barco que se está hundiendo. Tus pensamientos guiados por el Espíritu pueden transformar el destino de tu familia, tu casa, tu ministerio. Pablo no tenía instrumentos de navegación. No, tenía mapas, ni timón, ni estrellas. Solo tenía una palabra, un pensamiento, una revelación. Pero eso fue suficiente para sobrevivir a la tormenta. Y hoy, tú también puedes estar en medio de un naufragio personal. Finanzas destruidas, relaciones rotas, salud en peligro, alma cansada. Pero si estás escuchando esta palabra, es porque Dios también quiere hablarte en medio de tu tormenta. Cierra los ojos, silencia el ruido del viento y escucha. Puede que el pensamiento que estás a punto de recibir sea la clave para tu salvación y la de otros, porque Dios sigue hablando en medio de las tormentas. Y si estás atento, vas a reconocer su voz, aun cuando todo a tu alrededor se esté cayendo. En el próximo bloque vamos a estudiar el ejemplo de Natanael, un hombre que no pronunció nada, pero cuyos pensamientos fueron escuchados por Jesús, antes siquiera de que lo conociera en persona. Veremos cómo Dios conoce nuestras intenciones mentales, incluso cuando nadie más las percibe. Natanael, cuando Jesús responde a pensamientos no pronunciados, Juan 1:43-51. La escena es sencilla, casi desapercibida. Jesús acaba de comenzar su ministerio. Ha llamado a algunos discípulos. Y ahora Felipe corre a buscar a su amigo Natanael para decirle que ha encontrado al Mesías. Pero Natanael, escéptico, responde con una frase cargada de prejuicio. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1:46. Una pregunta que no fue dirigida a Jesús. Una opinión que no fue una oración. Solo un pensamiento expresado con palabras entre amigos. Y sin embargo, cuando Jesús lo ve acercarse, dice algo que cambia todo. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Juan 1:47. Natanael se queda perplejo. ¿De dónde me conoces? Y entonces Jesús revela el milagro silencioso que acaba de ocurrir. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 1:48. Detente un momento y piensa en esto. Natanael aún no conocía a Jesús. No lo había visto cara a cara, y sin embargo, Jesús ya lo había visto, ya lo había escuchado, ya conocía su pensamiento más íntimo. Estar debajo de la higuera era una expresión común entre los judíos para referirse a un momento de meditación o estudio de la ley. Es muy probable que Natanael estuviera orando o reflexionando en silencio, tal vez pensando en el Mesías, tal vez pidiéndole a Dios señales, tal vez luchando con dudas que nunca expresó verbalmente. Y justo allí, en ese momento invisible para todos, Jesús lo vio, lo escuchó y lo respondió, porque Jesús conoce los pensamientos que se forman en lo secreto, porque Él lee el corazón antes de que hables, porque incluso tu meditación mental puede ser escuchada por el cielo. ¿Y sabes cuál fue la reacción de Natanael ante esta revelación? Una de las confesiones de fe más poderosas de los evangelios. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan 1:49. Bastó una frase de Jesús para convencer a un hombre lleno de dudas, no por un milagro, no por una sanidad, no por una profecía pública, sino por el hecho de que Jesús lo había escuchado en silencio. Quizá tú, como Natanael, has estado debajo de tu propia higuera, pensando, dudando, orando en silencio. Quizá nadie más sabe lo que hay en tu mente, pero Jesús sí lo sabe, sí lo ve. Y sí te responde. Esta historia nos muestra que Dios no solo responde lo que se dice, Él responde lo que se piensa, lo que se siente, lo que se reflexiona cuando estamos a solas con Él.
Y no solo responde, te honra por ello. Jesús no regañó a Natanael por dudar, lo exaltó por su autenticidad. ¿Cuántas veces tú has tenido pensamientos sinceros, pero cargados de lucha espiritual? ¿Cuántas veces has sentido que Dios no te escucha porque no lo dijiste en voz alta? Hoy esta historia viene a decirte, Jesús ya te vio, ya te escuchó, y está por darte una respuesta más grande de la que imaginas. De hecho, Jesús termina diciendo a Natanael, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Juan 1:50. Sí, querido, oyente, si te atreves a creer que Dios ya te ha escuchado en lo profundo de tu mente, prepárate, porque cosas mayores están por venir. En el próximo bloque, veremos cómo el Espíritu Santo guía los pensamientos de los primeros cristianos en el libro de los Hechos, y cómo aprender a reconocer su dirección interna es vital para una vida llena de propósito y obediencia. El Espíritu Santo y la dirección interna, cuando tus pensamientos son guiados por lo alto. Hechos 8:26-29, Hechos 10:9-20, Hechos 16:6-10. Después de Pentecostés, los discípulos quedaron llenos de poder. Pero no todo se trataba de lenguas de fuego y milagros públicos. Algo nuevo comenzó a ocurrir. Los pensamientos de los creyentes fueron tomados por el Espíritu. El libro de los Hechos nos revela algo fascinante. La voluntad de Dios se movía dentro de ellos. Sus ideas no eran solo ideas, eran direcciones. Sus impulsos no eran simples emociones, eran instrucciones divinas. Vamos a ver 3 ejemplos claves. 1. Felipe y el etíope. Hechos 8:26-29. Felipe estaba predicando en Samaria. Todo iba bien. Pero de pronto, un ángel del Señor le dijo que se levantara y se fuera al desierto. No parecía lógico dejar un avivamiento para irse al vacío, pero Felipe obedeció. Y cuando llegó al camino, vio pasar un carro con un alto funcionario etíope leyendo al profeta Isaías. Y aquí ocurre algo extraordinario. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hechos 8:29. No fue un trueno, no fue una orden desde el cielo, fue una indicación clara, interna, una frase que nació en la mente, pero que venía del cielo. Y ese pensamiento obedecido provocó la salvación de un hombre que llevaría el Evangelio a otro continente. ¿Cuántas veces el Espíritu también te ha dicho, acércate a esa persona, habla con él, envía ese mensaje, ora por ella? Y no lo hiciste por pensar que era solo un pensamiento. No todo pensamiento que parece espontáneo viene de ti. Algunos son susurros del Espíritu que esperan tu obediencia. 2. Pedro y la visión de los animales. Hechos 10:9-20. Pedro sube al tejado a orar. Tiene hambre. Y mientras espera la comida, cae en un éxtasis. Una visión le muestra un lienzo con animales impuros. Y una voz le dice, levántate, mata y come. Pedro, siendo judío, se resiste. Jamás he comido cosa impura. Pero 3 veces se repite la visión. Y cuando despierta, Pedro está confundido, pensativo, procesando lo que vio. Y mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. Hechos 10:19-20. Otra vez, Dios habla mientras él piensa. Dios se mete en el proceso mental. Dios interpreta junto con él la visión, y esa dirección mental lleva a Pedro a abrir el Evangelio a los gentiles, comenzando por la casa de Cornelio. A veces tú también puedes tener una imagen, una palabra, una escena repetitiva en tu mente, y piensas, ¿qué significa esto? Pero si oras mientras piensas, el Espíritu Santo puede darte entendimiento y dirección. 3. Pablo y el cambio de ruta. Hechos 16:6-10. Pablo y sus compañeros querían predicar en Asia. Tenían planes, visión
estrategia. Pero les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, Hechos 16:6. Y luego intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hechos 16:7. Increíble. No hubo terremoto, no hubo ángel, solo una convicción interna, una sensación, una redirección mental. Y entonces, en la noche, Pablo tiene una visión. Un varón macedonio le rogaba diciendo, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Y entendieron que esa era la dirección del Espíritu. ¿Cuántas veces tienes un plan, una meta, una ruta clara, y de pronto algo dentro de ti dice, «No es por ahí»? ¿Y si eso que llamas intuición es realmente el Espíritu Santo guiándote como lo hizo con Pablo? Aprender a reconocer esos frenos y esas invitaciones internas puede marcar la diferencia entre caminar en tu fuerza o caminar en su voluntad. Estos tres casos nos enseñan que el Espíritu Santo no solo guía a través de milagros visibles, Él también guía con pensamientos, impresiones, convicciones y frases suaves que nacen en tu mente cuando estás en comunión. A veces te hablará mientras oras, otras veces mientras piensas, y muchas veces mientras haces lo cotidiano. Por eso es tan importante vivir con el corazón alineado, con la mente rendida y con el oído interior afinado, porque cuando el Espíritu encuentra en ti un espacio limpio para hablar, te convierte en su instrumento, en su voz, en su canal de bendición para otros. En el próximo y último bloque llegaremos al gran cierre de este poderoso mensaje, una conclusión llena de esperanza, honra, llamado a la acción, y una última enseñanza que puede ser la clave que desbloquee una nueva dimensión espiritual en tu vida. La mente como altar, la fe como llave. ¿Lo sientes? ¿Percibes lo que ha ocurrido durante estos minutos? Has caminado por desiertos, cuevas, tormentas, prisiones, tejados y multitudes, y en cada uno de esos escenarios descubriste una verdad que cambiará tu vida. Dios habla en los pensamientos. Dios responde en lo interno, Dios guía desde dentro. ¿Y sabes qué es lo más asombroso de todo esto? Que tú puedes comenzar a escucharlo desde hoy, desde ahora mismo. No necesitas ser profeta, no necesitas una plataforma, solo necesitas abrir el espacio en tu mente y permitir que el Espíritu Santo convierta tus pensamientos en terreno santo. A lo largo de este mensaje descubriste que Dios susurra en la cueva como con Elías, habla en medio de pensamientos confusos como con David, planta sueños que parecen simples ideas como con José, usa impulsos persistentes como con Nehemías, responde con paz en la tormenta como con Pablo, escucha los pensamientos sinceros como con Natanael, y honra la fe que no se grita, pero se piensa, como con la mujer del flujo de sangre. ¡Qué glorioso! Porque eso significa que no hay momento en el que estés solo. No hay pensamiento que Él no pueda usar. No hay mente que Él no pueda redimir. ¿Te das cuenta ahora del poder que hay en tu mente cuando se la entregas a Dios? ¿Puedes entender por qué el enemigo ha intentado tanto llenarte de ruido, dudas, ansiedad, miedo? Porque sabe que una mente alineada con el cielo es una amenaza para el infierno. Por eso, hoy el Espíritu Santo te hace una invitación. Haz de tu mente un altar. Haz de tus pensamientos una conversación continua con tu Padre Celestial. Haz de cada silencio un acto de fe, y de cada idea un espacio donde Dios pueda revelarse. Comenta ahora, Dios me habló en mis pensamientos. Sí, escribe esta frase, Dios me habló en mis pensamientos, en los comentarios. Hazlo como una declaración de fe. Hazlo para sellar lo que has recibido. Hazlo como testimonio de que estuviste aquí hasta el final y que tu mente ya no será la misma. Y cuando lo hagas, dejarás una marca en esta comunidad. Tu comentario será un altar público que dirá, yo escuché a Dios, y lo escuché dentro de mí.
¿Te diste cuenta que llegaste hasta aquí? Muy pocos lo hacen. Miles entran, cientos se quedan unos minutos. Pero tú llegaste al final. Tú fuiste uno de los que fueron hasta el fondo del pozo para sacar la perla escondida. Y por eso te digo, tú eres uno de los elegidos. Comenta ahora mismo: he llegado hasta el final porque mi espíritu reconoció que Dios me estaba hablando. Esa frase me hará saber que estás entre los valientes, entre los sensibles, entre los que no se conforman con lo superficial, entre los que abren su mente para que Dios la llene de propósito. Comparte este video ahora mismo. No apagues esta llama. No la guardes solo para ti. Si esto te transformó, alguien más necesita escucharlo. Tu compartir puede ser la respuesta al pensamiento desesperado de alguien que esta noche le pidió a Dios una señal. ¿Y si ese alguien está a un clic de distancia? Suscríbete y quédate con nosotros. No estás solo. Esta comunidad existe para quienes no tienen iglesia cerca, para los que han sido heridos por líderes, para los que caminan con fe, pero con sed, para los que oran en silencio y piensan que Dios no los oye. Este canal es tu espacio, tu refugio, tu sala de oración digital. Suscribirte no es solo un clic, es decirle al algoritmo del cielo: estoy aquí, Señor, háblame y úsame para que otros también oigan. Una última reflexión. ¿Sabes qué pasa cuando detienes este video antes de que termine? Cortas una conexión espiritual, interrumpes una conversación santa, así que quédate unos minutos más. Escucha la música final, no pongas pausa, no corras al siguiente contenido. Cierra los ojos y dile al Señor: gracias por hablarme en lo más profundo de mí. Gracias por convertir mis pensamientos en lugar sagrado. Habla, Señor, tu siervo escucha. Que tu mente sea fértil, que tu alma sea sensible y que cada pensamiento tuyo se convierta en una puerta abierta para que Dios entre y transforme tu vida. Nos vemos en el próximo estudio. Y recuerda, Dios también te habla en tus pensamientos. Padre eterno, Dios de lo invisible y de lo profundo, creador del alma, del cuerpo y también de la mente. Hoy vengo delante de ti con reverencia, en nombre de cada hijo, de cada hija, que está buscando una señal, que está clamando por una palabra, pero no la escucha afuera, sino adentro. Sí, Señor, hoy oramos por las mentes, por esos lugares invisibles donde habitas sin que nadie lo sepa. Oramos por los pensamientos, por las ideas que no se apagan, por las dudas que hacen ruido, por las batallas que nadie ve y por los susurros que solo tú puedes pronunciar, porque hemos entendido algo, Padre. Tú no siempre hablas en voz alta, tú no siempre hablas con milagros, tú no siempre hablas con profetas. A veces hablas en lo más íntimo del corazón, a veces hablas en la mente. Por eso hoy venimos a ti, a rendirte este lugar tan sagrado, nuestros pensamientos. Señor, si tú habitas en nuestros pensamientos, haz de ellos un lugar santo, haz de cada idea un altar, haz de cada reflexión una conversación contigo. Te pedimos que limpies la mente cansada, que sanes la mente rota, que silencies el ruido de la culpa y amplifiques el susurro de tu gracia. Silencia, Señor, la voz del enemigo que tantas veces se disfraza de lógica, que se mete como duda, que siembra temor disfrazado de sentido en común, que envenena el alma con pensamientos de derrota, de vergüenza, de soledad. Pero tú, oh Dios, hablas con fuego, hablas con amor, hablas con propósito. Y cuando tú hablas, el alma revive, la mente se aclara y el corazón se reordena. Por eso hoy te pedimos, en este momento sagrado, háblanos en nuestra mente, que cada pensamiento que venga de ti nos traiga paz, aunque haya tormenta, nos traiga dirección aunque no entendamos todo,
nos traiga certeza aunque el mundo diga lo contrario. Y cuando nuestros pensamientos no vengan de ti, cuando sean pensamientos que destruyen, que deprimen, que nos hunden, danos discernimiento, danos autoridad, danos poder para derribarlos. Como dijo Pablo, queremos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, porque nuestra mente no le pertenece al mundo, ni al pasado, ni a la ansiedad. Nuestra mente es tuya, Señor. Señor, hay momentos en que pensamos cosas que no entendemos, ideas que llegan sin aviso, frases que se repiten en la madrugada, sueños que no olvidamos, cargas que no sabemos cómo explicar. Y hoy nos preguntamos, ¿y si has sido tú? ¿Y si nos has estado hablando sin que lo notemos? ¿Y si esa idea es una semilla del cielo? ¿Y si esa imagen que se repite es una profecía en construcción? Oh, Señor, no queremos ignorarte más. No queremos seguir esperando una voz audible cuando tú estás hablando en silencio dentro de nosotros. Padre, toca nuestras mentes. Toca la de la madre que piensa todo el día en sus hijos y en el miedo al futuro. Toca la del joven que vive confundido, preguntando si tiene propósito. Toca la del anciano que revive errores del pasado y cree que ya no sirve para nada. Toca la del líder cansado que no puede dormir por la presión. Toca la de la mujer que finge sonreír, pero por dentro escucha pensamientos de inutilidad. Toca la del que ora en silencio y cree que su oración no vale, cuando en realidad su oración es un pensamiento constante dirigido hacia ti. Tú conoces nuestros pensamientos desde lejos, como escribió David, y aún no está la palabra en nuestra lengua cuando ya tú la sabes toda. Entonces, Señor, no ignores nuestro pensamiento. Respóndelo. Habla desde dentro. Sopla sobre nuestra conciencia. Corrige nuestra lógica. Purifica nuestras emociones. Y reemplaza nuestras dudas por convicción celestial. Hoy declaramos que ya no pensaremos igual, que no dejaremos que el enemigo se siente en el trono de nuestra mente, que no permitiremos que el miedo nos controle, que los pensamientos suicidas serán callados, que la ansiedad será sustituida por fe, que el caos será ordenado por tu voz. Padre, queremos tener la mente de Cristo, no solo para pensar diferente, sino para pensar como hijos del reino, para tener pensamientos llenos de gracia, de luz, de esperanza, y cuando el mundo se desmorone, poder decir con autoridad, mi mente está en paz, porque Dios me está hablando desde adentro. Señor, te pedimos que pongas pensamientos tuyos en nosotros, pensamientos que inspiren, pensamientos que consuelen, pensamientos que profeticen, pensamientos que edifiquen, pensamientos que desarmen mentiras del enemigo, pensamientos que nos guíen por caminos que no habríamos elegido solos. Y cuando esa idea venga a nuestra mente y sepamos que viene de ti, danos valentía para obedecerla, como Felipe, que se levantó y fue al desierto, como Pedro, que bajó del tejado después de la visión, como Pablo, que cambió de ruta solo por una convicción interna, porque cuando obedecemos un pensamiento que viene de ti, lo invisible se hace real, y lo imposible se vuelve posible. Señor, hay quienes están escuchando esta oración con la mente llena de ruido, con pensamientos oscuros, con dudas que gritan y fe que susurra. Pero ahora, en este instante, haz silencio sobre el alma, cae sobre su espíritu como un rocío, suave. Habla, Señor, aunque sea sin palabras, respóndeles en su mente y que sepan que fuiste tú. Espíritu Santo, afina nuestro oído interior, danos discernimiento para diferenciar tu voz de la nuestra, del enemigo y del ruido de este mundo. Enséñanos a reconocer cuando un pensamiento no es solo una idea, sino una respuesta, una dirección, una señal, un código celestial que solo puede ser descifrado en oración.
Hoy declaramos sobre cada persona que escucha, que sus pensamientos serán limpiados, que su mente será sanada, que su capacidad de oír a Dios en lo profundo será activada, que habrá nuevas ideas, sueños, estrategias, respuestas y revelaciones, y que a partir de hoy no ignorarán más cuando Dios les hable en silencio. Y ahora, Padre, te pedimos esto con osadía, que cada vez que esta persona piense, ¿será que esto viene de Dios?, tú le confirmes, tú le hables con paz, tú le convenzas con ternura, y tú le selles con propósito, porque hoy lo creemos con todo nuestro corazón. Dios está hablando en nuestra mente. Y esta oración es la llave que abre un nuevo nivel de comunión. Cierra los ojos ahora, hermano, hermana. No digas nada más. Solo piensa en Él y deja que el Señor te responda. No con truenos, sino con pensamientos que restauran. En el nombre de Jesús. Amén.